Nascut a Barcelona l'any 1913, Antoni Bonet va entrar a formar part del GATFAC quan era estudiant d'arquitectura i va col·laborar amb Josep Lluís Sert des del 1932. Va participar en aquest grup d'avantguarda en projectes com el Pla Macià i la ciutat repòs de Castelldefels. L'any 1936 va treballar a l'estudi de Le Corbusier i va ser de nou col·laborador de Sert en la realització del pavelló espanyol encarregat per la República l'any 1937 a París. El 1938 es va traslladar a l'Argentina, on va fundar el grup Austral, realitzant nombrosos projectes i obres, així com el silló PKF de l'any 38, considerat un dels 100 millors dissenys del segle XX. Ja des de l'Argentina, projectà obres per a Espanya i, de retorn a Barcelona, va crear obres culminants com l'edifici del Tribunal Constitucional a Madrid. L'any 1982 va crear el Premi Antoni Bonet per a estudiants d'Espanya i d'Argentina que s'alternen anualment. Antonio Bonet, arquitecto español nacido en Barcelona, fue uno de los miembros del grupo de artistas y técnicos catalanes para el progreso de la arquitectura contemporánea, un arquitecto que se hizo famoso en el exilio. Tercer hijo de una familia numerosa, Antonio Bonet Castellana fue un arquitecto urbanista y diseñador, relacionista, un amante de la belleza, referente cultural. Nació en Barcelona, pero repartió sus extensas obras entre España, Francia y América Latina. Allí vivió en el exilio. Bonet nació el 13 de agosto de 1913, estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de su ciudad natal, finalizó sus estudios de arquitectura en 1936, iniciando su carrera profesional junto con los arquitectos Sert y Torres Clave. Colaboró en el estudio de José Luis Sert y Torres Clave, con el que fundó Mitva en 1935, una firma dedicada al diseño y producción de muebles. Al estallar la guerra civil, viaja a París, donde trabaja en el estudio de Le Corbusier, y ahí conoció a Jorge Ferrari Jardoy y Juan Cushman, con los que organizó en Argentina el Grupo Austral, un colectivo de arquitectos que buscaban el estudio de la arquitectura como expresión individual y colectiva, y el conocimiento profundo del hombre como motor de nuestras sensaciones. Así lo expresaban en su manifiesto. Con el grupo creó en sus primeros proyectos en Argentina el edificio Paraguay y Suipacha en 1939, conocido como la Casa para Artistas, y para vivienda también diseñan el sillón, el famoso sillón BKF, un icono mobiliario del siglo XX que Bonet incorporará en la mayoría de sus obras. En la obra de Antonio Bonet destaca su actitud eufórica respecto a la utopía de nueva arquitectura. Despojó sus prejuicios en frente a uno de los fenómenos específicos de su época, que será el boom del futurismo de masa. A lo largo de su obra, Bonet se enfrentará a territorios vírgenes, desde la colonización de Punta Ballena en Uruguay en 1945, pasando por el proyecto de la ciudad balnearia de Neocochea en 1952 en Argentina, el proyecto de normalización de la manga de Mar Menor en 1961 en Murcia, Andalucía la Nueva en 1962 en Marbella y Aguas Gelinas en 1965
en Girón, en Lossiusel. Colaboradores ocasionales de Le Corbusier durante su estancia en Argentina, los tres diseñadores Kurchan, Ferrari y Bonet crearon una simple silla. Todas las teorías creativas europeas deseaban formalizarse inspiradas en la silla tripolina. Se trataba de una simple silla práctica sostenida por dos bases de estructura de 12 milímetros dobladas con 2 puntos de soldadura, enfundada en cuero natural, el símbolo del diseño argentino en el mundo. Su estructura de madera en forma de cruces se encuentra conectada por articulaciones para crear un marco plegable sobre la cual se extiende el lienzo, que conforman el asiento y el respaldo. Desde la silla puede plegarse la forma compacta y es fácil de transportar, que era muy popular para los viajes, el ocio y para los hogares, debido a sus famosos dueños como Thomas Edison y Theodore Roosevelt. Pronto se hizo famosa. La Rinconada, construido durante los últimos años una serie de casas de vacaciones en Punta Ballena en Uruguay, fue uno de sus proyectos más importantes en Sudamérica, en la que construyó su propia casa. La Rinconada, aunque decidió apartarse del proyecto por discrepancia del diseño. Está situada en la zona de unión entre la Gran Playa y el acantilado de la Punta Ballena, lo que da una enorme vista a todo lo largo de la playa. Construida en 1948, el movimiento del acantilado de los dos sentidos hace que la gran sala de estar se encuentre como un escenario elevado frente al mar y la zona de dormitorios en ras del espacio verde. Se accede a la casa por la parte menos elevada, donde se sitúa el gran porche garaje. En cambio, por el lado opuesto, el living queda elevado sobre el jardín, al que se desciende por unas escaleras exteriores. El frente que da al mar está ocupado íntegramente por el living comedor de 75 metros cuadrados. Los 4 dormitorios están distribuidos prácticamente sin pasillos de ninguna clase. Los grandes muros de contención han sido construidas con piedras del lugar, por lo que quedan integradas con el paisaje. Los demás muros son de ladrillos revocados y pintados a cal blanco. La Gallarda. Era su primer gran proyecto como arquitecto en solitario para Bonet. Fue durísimo volver a empezar, aseguró su hija, Victoria Bonet. En el mismo país cuenta su hija levantando su obra más preciada, La Gallarda, de 1945. La diseñó para su amigo Rafael Alberti, que tenía mucho cariño a esa casa, no solo por la construcción en sí, sino por lo que significaba para él, por lo que se había vivido en ella, explicó su hija. Al arquitecto le unió una relación de amistad de 50 años con el escritor español. Fue construida en 1945 en Cantegril, Punta del Este, poco antes de trasladarse a Uruguay para realizar todas las obras de Punta Ballena. Se trata de una obra realizada con medios escasos y en la que se dio preferencia a los espacios exteriores como recuerdo de la arquitectura mediterránea, cuyo clima es parecido al Río de la Plata. Es una de las escasas obras de Bonet realizadas por teja árabe. El tratamiento exterior de las ventanas del dormitorio principal que da la fachada fue realizado a base de unos paneles de madera pintados por el propio Rafael Alberti, dedicado un panel a cada uno de sus mejores amigos. El largo del porche tiene una zona protegida y otra abierta por ambos lados, lo que le da una posibilidad de vida al aire libre. Este porche se cierra por un largo muro en cuyo final se sitúa un pequeñísimo y aislado estudio personal para el poeta. Una de esas obras fue la Casa Berlinghieri, que desarrolló una interesante investigación sobre el lenguaje de la arquitectura moderna, sin renunciar al empleo de materiales y técnicas tradicionales. La Casa Berlinghieri se caracteriza por el empleo sistemático de bóvedas de ladrillo plano, volta a la catalana, que acaba siendo su principal elemento constructivo y figurativo, mientras que la composición en planta responde, en cambio, a los más estrictos cánones de las vanguardias modernas. La respuesta del arquitecto a un lugar dotado a un gran valor paisajístico, situado en primera línea del mar, en un frondoso bosque a sus espaldas. Ubicada en una zona balnearia de Punta Ballena,
Esta zona de playas Montes se encuentra a 115 kilómetros de Montevideo, Uruguay, según expresó Bonet. El aprovechamiento de médanos, bóvedas y clima son los tres condimentos básicos de esta obra. Así toda la circulación no fue como más que una respuesta a las extraordinarias condiciones climáticas del lugar. La casa se articula en 4 crujías cubiertas por bóvedas de cañón. El origen catalán de Bonet seguramente surgió la utilización de la técnica de la bóveda, tan desarrollada en Cataluña. La casa vista desde la costa produce el efecto de una sucesión de bóvedas que se repiten con ritmo sostenido. Al margen de la distancia profundidad de cada una de ellas, pueden llegar a poseer una variante del uso de ladrillos como materiales estructural. Es la técnica catalana, una especie de mezcla de técnica romana-árabe caracterizada por su extrema liviandad. La técnica catalana para ejecutar estructuras de ladrillo comunes cosidos se basa en la superposición en diferentes direcciones de múltiples capas de ladrillos con mínimos espesores. Los ladrillos se ubican de plano y no necesitan encofrado para su ejecución, resultado de formas casi planas que no necesitan refuerzos laterales. Se ejecutan todavía arcos, cúpulas, bóvedas, escaleras y entrepisos. Las conocidas bovedillas, con separaciones de no más de 0,50 centímetros. Utiliza materiales de construcción muy sencillos y soluciona la cubierta en bóvedas realizado con ladrillos, colocando planos como cámaras de aire como aislamiento térmico. Consigue una experiencia arquitectónica propia del lugar del clima cálido. Las bóvedas alzaron 6 metros de luz con la forma de una catenaria, realizadas con una sola hoja de ladrillos de 5,5 centímetros de espesor. Conjunta de 2 centímetros encima de la bóveda estructural, se dejó una cámara de aire de unos 12 centímetros cubierta por segunda bóveda no estructural de ladrillos muy delgados de 3 centímetros de espesor. Casa Ox. Tiempo después viaja a Argentina, más bien a Buenos Aires, en la localidad de Martínez, para hacer la Casa Ox. Tenía un terreno, una parcela bastante grande, donde se ha ubicado el prisma de la casa, ocupando la mayor dimensión transversal. El exterior queda así dividido de 2 zonas, claramente diferenciadas, que responden también a un tratamiento diferente. La parte del frente es de tipo tradicional, una amplia superficie césped matizada por núcleos de arbusto, conectada hacia la calle mediante una reja baja y de trama abierta. La casa constituye un prisma virtual simple definido por una estructura de hierro. Dentro del entramado de columnas y vigas se acusan fuertemente los planos horizontales dados por losas de hormigón y los verticales cerrados de abierto según los casos, con carpintería total o cerramientos revestidos de cerámico de color. Los vacíos dentro de este entramado juegan un importante papel en la preparación total de la obra, que resulta particularmente notable en los juegos de luz y sombra. Una plataforma de 70 centímetros de alto define el perímetro y la planta baja de la casa, con sus locales de recepción que se desarrollan libremente en la totalidad del frente posterior y el patio. La carpintería metálica que envuelve esta zona integra el interior con el jardín de fondo. El patio es, dentro de ese conjunto, un elemento de valor fundamental en el encuadre total. Este patio tiene una cubierta y es de doble altura. Por su ubicación, estando al mismo nivel de la zona de estar, y por su uso, puede considerar un interior a cielo abierto, un patio de servicio sobre el garaje y un anexo a la cocina y al comedor de niños. Constituyen una prolongación y en otra altura de soleado de la casa. 2 escaleras, una de servicio y otra principal, dispuestas en paralelo, vínculo de la planta baja con la alta, donde están dispuestos de manera continua. Los dormitorios de niños al frente y al principal atrás. Los espacios de servicio en la parte media son compactos, compartiendo ubicación de los servicios principales y de los servicios. De hacerse notar una conexión vital en esta casa, que es la que privado de con el servicio.
Las galerías y terrazas dispuestas perimetralmente permiten un recorrido exterior que se conecta por medio de una escalera con patio interior. La Zicarda. Pero no solo en ese año, en 1953 hizo la Casa Ox, sino que también hizo la casa más importante, más emblemática y en términos arquitectónicos el mejor ejemplo del racionalismo catalán, que es la Zicarda. Se encuentra en un terreno de varias hectáreas muy cerca a Barcelona, frente al estanque La Zicarda y el mar Mediterráneo, rodeado por bosques de pino. Esta obra el empresario textil Ricardo Gómez y su esposa Inés Beltrán le encargaron la Ricarda como casa de fin de semana y veraneo. Se construyó en 1953 y 1963 en el Prat de Barcelona, Cataluña, España. La Ricarda es quizás su obra más emblemática y en términos arquitectónicos el mejor ejemplo de racionalismo catalán que fue realizado por correspondencia, ya que Bonet en esos años se encontraba en Argentina y dirigió la obra a la distancia. Pasados los peores años de la posguerra, los artistas e intelectuales catalanes, entre ellos Joan Cangel, Marc Cunningham, Josep Maria, Carlos Santos, Joan Prat, Roberto Gerard, Michelin, Antoni Tapia, Joan Miró y Joan Brossa pusieron en marcha el proyecto Club 49 con la intención de recuperar la vanguardia artística nacida durante la República, abortada por la posguerra civil. Ante la falta de soporte público y espacio, Ricardo Gómez convirtió su casa en un lugar de experimentación artística de todo tipo, convirtiendo su casa, La Ricarda, en refugio de arte catalán durante los últimos 15 años de franquismo. El objetivo de este proyecto se centra en restablecer el funcionamiento de los aislamientos térmicos e hidrófugos, en la separación de las corrosiones derivadas de las condescendencias de las armaduras de bóvedas estructurales, menos visible, pero más preocupante desde el punto de vista de la estabilidad y la supervivencia de las bóvedas, por lo tanto de toda la casa. En ello comporta un proceso de desmontaje y reconstrucción de la bóveda exterior, no estructural, dentro de una premisa basada en el mantenimiento del aspecto exterior definido por las características constructivas originales. El concepto de belleza en esta construcción proviene de dos fuentes. La primera es el diseño en sí mismo, que comienza con las bóvedas de techo en perfecto equilibrio, con las ondulaciones de los pinos circundantes, llevándolas a lo macro, a lo micro, en total armonía, hasta el mínimo detalle de la construcción y de sus decoraciones, telas como puertas, alfombras, muebles o combinaciones de colores. Todo es luz, armonía y espacio. La segunda fuente se encuentra en el tipo de vida que la casa facilita a sus habitantes. Los dormitorios, la sala de estar, los baños se conectan discretamente con las otras secciones de las casas mediante pasillos cristalados. Sobre la plataforma de nivelación realizada en el terreno se crea una malla ortogonal que ordena un sistema de cubiertas a base de revoltones de hormigón armado. Las fachadas nunca son elementos de apoyo, sino que se transforman en grandes paramentos compositivos, ya bien cerámica de grandes cierres de vidrio. La estructura vertical está formada por una trama de pilares metálicos de sección muy reducida que definen un módulo espacial y estructural básico de 8,80 por 8,80 metros y de 1,30 por 8,80 metros en el eje este-oeste y de 8,80 por 8,80 en el eje norte-sur. Las fachadas nunca son elementos de apoyo, sino que se transforman en grandes paramentos compositivos, ya bien cerámica de grandes cierres de vidrio. La estructura vertical está formada por una trama de pilares metálicos de sección muy reducida que definen un módulo espacial y estructural básico de 8,80 por 8,80 metros y de 1,30 por 8,80 metros en el eje este-oeste y de 8,80 por 8,80 en el eje norte-sur. Los pilares ligeros están cubiertos por un revoltón de dos láminas, la interior estructural de hormigón armado y la exterior como una solera de una catalana, separada por una cámara de aire ventilada y soportada por
tabiquillos de techo muerto. La agresión de módulos se produce en la dirección longitudinal, prolongando una bóveda con la siguiente y en la dirección lateral con la medición de los aleros. Los materiales utilizados en la construcción son principalmente vigas de acero, hormigón armado, gres verificado y cristal. Los cerramientos verticales de las fachadas se funden con el exterior, pues sus muros de vidrios semitransparentes u opacos donde se utilizan gres verificado reflejan el paisaje. Los muros de patios están revocados hacia el interior y cubiertos con gres petrificado con color ámbar al exterior. Las bóvedas están revestidas con piezas de gres salado de 12 por 12 en la carpintería de la Ricarda. Se utilizaron diferentes materiales: el hierro, la madera de pino, melis y olmo, aluminio o chapado de latón sulfurizado. En nuestras rutinas de visita de obras, siendo yo muy pequeña, estaba jugando en el jardín de la Ricarda y mi padre de golpe me llamó y me hizo entrar en el salón. El salón estaba terminado, pero sin muebles, y me dijo que jugara allí. Yo no lo entendí demasiado, pero bueno, me quedé jugando allí en el centro del salón. Él se fue a hacer su ronda, al cabo un rato regresó y me dijo: ¿qué tal estás? Y yo estaba feliz allí jugando. Dijo: muy bien, muy bien. No entendí la anécdota ni la historia. Muchos años después, él me explicó que algunas veces él había entrado en pánico cuando entraba en un espacio terminado, sin amueblar, sin referencias de ningún tipo, y que en ese momento me había utilizado a mí como conejillo de indias. Me había dejado en el centro de ese salón, porque si yo me hubiera encontrado mal, me hubiera arrimado seguramente a una pared como un animal herido. Sin embargo, me quedé en el centro. En ese momento, él supo que había acertado y que estaba bien dimensionado ese salón. Torre Rivadavia. Ya en 1956 comienza a construir la Torre Rivadavia. Esta obra es una de las influencias de Le Corbusier en la arquitectura de los años 50 y 60 y del movimiento modernista en Argentina, que, imitando el modelo europeo, comienza a transformar la construcción baja de viejo balneario por un modelo nuevo caracterizado por la construcción en altura por el edificio en torre. La Torre Rivadavia fue la primera torre del arquitecto Bonet, que, como otros arquitectos de la época, fue artífice del movimiento que respondía a la realidad y a la creatividad del momento. La torre y Galería Rivadavia se encuentran en la esquina de la calle Rivadavia y San Luis, en el centro neurológico de la ciudad de... La Torre Rivadavia fue organizada en dos volúmenes diferentes, uno que sirve de basamento y en el que se encuentran los locales comerciales que forman la galería, y en otro en forma de paralelepípedo de perímetro libre que albergan las viviendas. La estructura es de hormigón armado y en los revoques, todas desde lino como de fachada, se utiliza un material mezclado con conchilla, lo que se da a la superficie una rugosidad particular. Un detalle que caracteriza en esta torre es la forma en que se utiliza dicha mezcla de revestimiento exterior de la fachada principal. En el ángulo que dan las dos calles se utiliza para crear una superficie de cuadrados de relieve que recorren toda su altura. La carpintería exterior es de aluminio y la interior de madera, al igual que la puerta de entrada al edificio y el espacio dedicado a la portería. El suelo de la terraza que corona el edificio, con una inclinación marcada para evitar que se acumule el agua de lluvia. Ha sido cubierto con baldosas flotantes, también de cemento, creando una superficie plana, mientras que el suelo de la terraza, que sirve de cubierta a la galería, es de piedra. La cubierta hiperbólica del patio de la galería está revestida en su parte exterior con tolvas catalanas de color rojo. Los marcos de sus cristales también son de aluminio. Cuando se construyó, una red especial de tuberías provenían del agua del mar a los departamentos. Terraza Palace. Al finalizar la obra de la Torre Rivadavia en 1957, Bonet hace una nueva obra en Mar del Plata, Terraza Palace. Se relaciona con uno de los modelos de unidad de habitación.
propuestos por el Plan de Bajo Belgrano, Buenos Aires de 1949 y con los proyectos angelinos de Le Corbusier. El Terraza Palace, actualmente declarado Monumento Histórico Nacional, es una de las pocas obras marplatenses del siglo XX que fueron pensados en armonía con el entorno, siendo aún hoy ejemplos sobre cómo respetar el paisaje marítimo de la ciudad. La propuesta de Bonet da como resultado un modelo de vivienda colectiva inédita de la producción local de aquellos años. En términos históricos, es el primer exponente de la modernidad que rompe la tradición de las villas cercanas a la costa. Una delicia contemporánea proyectada por un genio más preocupado en la elegancia y en la armonía que en los réditos de la especulación. La construcción se llevó a cabo en 1957 y entre 1958. El constructor de esa obra fue Dante Bernasconi. El planteo acompaña la topografía del paisaje con una fuerte pendiente hacia el mar en forma de jardín escalonado. El recurso de ir escalonando los niveles permite a todos los departamentos tener una excelente iluminación y que su cono de sombra sobre la playa disminuye considerablemente. Se distingue un riguroso orden compositivo en una colección de elementos modulados como brisoles, columnas y losas de hormigón. Capilla Susana Soca. Ya en 1959, yendo a Uruguay, Antonio comenzó a hacer un nuevo proyecto, pero diferente a los demás. Comenzó a hacer una capilla en memoria de la poetisa uruguaya Susana Soca, reconocida por su aspecto constructivo. Fue el primer proyecto de carácter religioso del arquitecto en Uruguay y estableció desde su concreción ciertas flexiones sobre la arquitectura moderna y con el contexto uruguayo de la década de 1960. Susana Soca, reconocida por importantes autores como Jorge Luis Borges en un poema de El Hacedor, fallece en un accidente aéreo en Río de Janeiro en 1959. Anterior a esto, ella había tenido una primera iniciativa de construir la capilla en homenaje a su padre, el doctor Francisco Soca. Como resultado del acontecimiento, se resolvió finalizar la obra en honor a la poetisa. Toda la configuración espacial está basada en el triángulo, una reinterpretación de la Santísima Trinidad y su repetición a partir de sus anexiones conformadas por triángulos de diferentes escalas, brindando como resultado la particularidad cualidad espacial donde una figura delimita la fachada cubierta y aberturas. La importancia de los colores y los cristales que continúan con la premisa de la forma. Revisa una capacidad de provocar una atmósfera diferente y contrasta a partir de filtrar una luz del día del exterior. El arquitecto, a partir de estudios estructurales, materiales especiales, decidió utilizarlo como principal elemento constructivo. La fachada ciega, trabajar en alto y bajo relieve con materiales seleccionados, presentan signos y textos religiosos. Los módulos de hormigón evidencian una búsqueda de aproximarse y dar una respuesta a los religiosos con los elementos de la arquitectura del movimiento moderno, siendo interesante mencionar al grupo austral, el cual el arquitecto era miembro, y cómo entendieron e interpretaron los postulados de Le Corbusier. Canódromo Meridiano. Al viajar a Barcelona en 1961, construye lo que hoy sería el Canódromo Meridiana. Es un terreno muy aproximado a la avenida del mismísimo nombre situada en el norte de Barcelona. Esta zona había comenzado a urbanizarse a partir de las viviendas del Congreso Eucarístico de 1951, proceso que se fue prolongando con otras operaciones de viviendas de interés social que acabaron enmarcando diferentes diseños
por Antonio Bonet. El edificio es ligero, de líneas sencillas y estructuradas listas. El volumen forma por dos plantas paraboloides. Se sustenta en pilares de acero. La planta baja se dedicaba a los espacios de servicio, perreras, aseos, oficinas. En la planta alta se situaba la zona de apuestas y el bar, con un gran espacio de circulación que se abre a la pista por medio de un lenguaje coherente y propio del movimiento moderno del que el arquitecto Antonio Bonet era un destacado exponente. Los forjados son de hormigón, las gradas de hormigón prefabricados y el plan de cubierta se resuelven con afilados cortantes con tela asfáltica, acabando con arena. En la fachada posterior, los tensores verticales ligan la estructura en el techo inferior para evitar el balanceo de la cubierta. Los acabados son de una gran crudeza en laminados metálicos, pavimentos de hormigón lavado, paneles aglomerados naturales, blancos y cerámicas vidriadas en tonos marrón y ámbar. Volvió a España en 1963 y Cataluña se convirtió en el centro de sus obras. La Torre Urquinaona en 1974, el edificio Mediterráneo en 1963, la Ricarda en 1963 o el Camatrona de Meridiana en 1962, por el que recibió el premio FAR. Son algunas de sus principales obras en la ciudad de Colón, pero también diseñó muchos proyectos en Murcia, Madrid. En la capital están los edificios más conocidos, el Tribunal Constitucional en 1980. Bonet fue el último arquitecto del GAPAC, el grupo de arquitectos y técnicos catalanes en el progreso de la arquitectura contemporánea. Cuenta su hija que desde niño tenía muy claro que quería ser arquitecto, lo consiguió y dedicó su vida al trabajo. Nunca se jubiló. Fue reconocido en América y muchas veces fue olvidado en España. En 1989, Antonio Bonet Castellano murió a los 76 años de edad, dejando una gran huella en el país con sus obras. Pudiera ver el paisaje. Y Aitana lo recordaba de una manera maravillosa en ese artículo. No nos dábamos cuenta, pero teníamos mucha suerte de vivir lo que vivíamos y de habernos educado de aquella manera. Y nos parecían naturales determinadas cosas que te das cuenta pues que no eran naturales. No todas las casas se vivía así ni de esa manera. Dentro de una rigidez muy dura y sin embargo una libertad de creación, de espíritu, de diálogo, de conversación. Todo nacía de las discusiones, en el buen sentido de la palabra, de la discusión. También la maravillosa obra de Punta Ballena, recuerdo también mi papá decía algo, una frase que me quedó siempre marcada. Él al final, con ese señor del BKF, terminó muy mal. Y entonces hay unas cartas muy bonitas que creo que están aquí en el colegio, entre mi padre y su suegro. Porque mi padre tenía un poco el complejo de que se abandonaba Punta Ballena y regresaba a Buenos Aires y no tenía muy seguro de qué iba a comer. Estamos hablando de situaciones económicas muy precarias, que la que pudiera resentirse era mi madre. Y él consideraba que mi madre ya había hecho un sacrificio muy duro. Vivir en Punta Ballena 3 años, en una cabaña, en la cabaña de caza de los Lusich, rodeada de 1.500 obreros que fueron a construir Punta Ballena. Y una india que vivía con mi madre. Una mujer india que vivía con mi madre para cuidarla. Y mi padre, viendo que la cosa en algún momento se podía poner peligrosa, le puso un hombre que llenara las chimeneas de leña, que se cuidara un poquito de algo, que la protegiera un poco. El personaje se llamaba Café Aspirino. Y entonces un día el Café Aspirino viene a casa y le dice a mi padre que si le puede perdonar, que el lunes ya no volverá a la casa. Y mi padre dice, bueno, pero ha habido algún inconveniente, los invitados, alguien ha molestado. No, arquitecto, pero yo me tengo que ir. Bueno, pues dígame cuál es la razón.
Bueno, es que me tengo que ir a entregar a mi primo, que es el policía. ¿Ah? ¿Y por qué razón? Es que he matado a mi otro primo de un cuchillado. Ese era el que protegía a mi madre. A partir de ese momento, en casa entraron los grandes daneses, que se llamaban Mago, íbamos repitiendo de mago en mago, mago 1, mago 2, mago 3, que eran mucho más fiables que Café Espinino. Entonces, en el momento que se plantean las grandes discusiones con este señor, mi padre le escribe cartas a su suegro, llamándole padre, y mi abuelo contestándole en nombre de hijo, diciendo que tiene sus dudas. Como arquitecto, si tiene que hacer lo correcto o lo no correcto. Por el mantener, volver a empezar, volver a comenzar, esa aventura de siempre volver a comenzar. Y mi abuelo le dijo, yo tengo lo que tengo, pero lo tienes tú también. Comienza donde tengas que comenzar, y detrás estará mi hija, y detrás estaré yo. Y así lo hizo, y regresó a Buenos Aires y volvió a comenzar. Y de ahí quizá que la historia de La Rinconada era amor y odio, y al final no se vivió como se tenía que haber vivido La Rinconada. Quizá también en mi llegada, yo llegué muy tarde a la vida de mis padres, y también, de alguna manera, también le hice, en algún momento, cambiar también a él de sus convicciones. Recuerdo que en un piso de Buenos Aires, que no recuerdo la dirección, no sé qué piso era, mi padre, evidentemente muy racionalista, decidió que mi sala de juegos estaría al lado del salón, pero se pondría una barandilla donde yo me quedaría en un lado y ellos estarían en el otro, con sus amigos. Parece ser que el primer día que se estrenó la barandilla, yo no lo recuerdo, pues yo empecé a mandar un juguete al otro lado, otro juguete al otro lado, otro juguete al otro lado, y mi padre, con toda la calma, lo volvía a regresar, hasta que decidió que era mejor compartir el espacio conmigo y menos juguetes que con todos los juguetes, y yo en la otra habitación. Entonces llegamos a pequeños pactos, dialogando y llegando a eso, a pequeñas convicciones de convivencia, y aprendí a ser más callada, más prudente, a comportarme a veces quizá más como un adulto, pero bueno, aprendí mucho, y de esos silencios aprendí a escuchar a gente mucho más sabia, y tuve el honor de que se me pudiera llevar a muchos sitios, de conocer a grandes personas, tener grandes aventuras también yo en mi propia vida. Y bueno, y recuerdo que de Punta Ballena me dijo, muchos años después también, dentro de todo este señor del BKF, me hizo un favor. Si yo hubiera continuado Punta Ballena, perfecto, si me hubieran aceptado todas las condiciones, yo me hubiera acomodado, porque aquello era el paraíso.